En el corazón de los Andes del sur del Perú, en un escenario de espectacular geografía, nace uno de los ríos más impresionantes de Sudamérica, que atraviesa todo el Cusco, escribiendo su historia hasta fundirse, finalmente, en lo más profundo de los bosques amazónicos. El río Urubamba. A través de los Andes y la furia de los ríos, llegaremos hasta lo más profundo de las selvas del Cusco para descubrir los secretos de uno de los lugares con la mayor diversidad del mundo. Bajo Urubamba, el bosque de los misterios. Al pie de las montañas del nudo de Vilcanota se encuentra un valle altoandino que, desde tiempos remotos, ha marcado gran parte de la historia del hombre sudamericano. Por aquí cruzaron los primeros hombres que exploraron y poblaron los Andes del sur del Perú. Y por milenios ha sido el paso de las rutas comerciales entre el altiplano, los Andes centrales y los orígenes del Amazonas. En la parte central de esta cordillera se encuentra el Nevado Chimpuya, de 5.890 metros de altura, considerado un Apu desde siempre, una montaña sagrada relacionada con el origen de los valles y la fertilidad de la tierra. La nieve de las cumbres da origen a un pequeño curso de agua que se divide en dos al alejarse de la montaña. Del riachuelo más grande que fluye hacia el sur, nacerá el río Ayaviri, que luego se unirá al río Azángaro para formar el Ramis, uno de los afluentes del lago Titicaca. El otro ramal, que apenas aparece como un minúsculo riachuelo, fluirá hacia el norte y originará el Vilcanota, que luego se convertirá en el majestuoso río Urubamba. Al pie de la montaña, una enigmática raya cruza todo el valle y le da su peculiar nombre a este lugar. Es un antiguo surco de poco más de 1 kilómetro de largo, con el que los antiguos peruanos aparentemente indicaron el sector donde se dividen las cuencas del Ramis y el Urubamba, además de los territorios del altiplano y los del Valle Sagrado. En las planicies donde nace el Urubamba, el agua se acumula y forma áreas de espesa vegetación semiacuática y pequeñas lagunas. Es un ecosistema de gran importancia ecológica y alta diversidad llamado bofedal. Es también un ambiente propicio para la ganadería de alpacas, camélidos sudamericanos perfectamente adaptados a vivir en la puna, pues aprovechan los duros pastos altoandinos y la fresca vegetación que se forma en los bofedales. El pequeño riachuelo que corre hacia el valle del Urubamba recién se hace visible cuando se une con el torrente que baja del Nevado Cunca. En los años 70, en esta laguna se hicieron los primeros estudios de las reacciones del cuerpo humano al bucear en altura, marcándose así un hito en el conocimiento de la fisiología humana. En el camino,
otros riachuelos se van uniendo al arroyo y lo transforman, poco a poco, en un verdadero río. Incluso, desde lo más profundo de los suelos volcánicos de los Andes, aguas termales se unirán al río que recorrerá el Valle Sagrado de los Incas. Desde su origen en el Chimpuya, el río viajará casi 200 kilómetros con el nombre de Vilcanota, hasta llegar al pueblo de Urubamba, a partir de donde el río llevará su nombre. El Valle Sagrado de los Incas es una cuenca de poca pendiente. Gracias a ello, los nutrientes que el río acarrea desde las altas montañas se acumulan con facilidad en las tierras planas del valle. Si bien estos fantásticos valles fueron cultivados desde hace miles de años, recién con los incas la tecnología agrícola alcanzó su esplendor. Varias de las especies de plantas agrícolas que se domesticaron en el Perú fueron mejoradas y cultivadas de manera intensa en el Valle Sagrado, y su producción fue fundamental para cubrir los requerimientos de alimentos del imperio. Los cultivos más importantes desde el incanato en el Valle del Urubamba fueron el maíz y la papa. También desde aquí fueron llevadas por primera vez a Europa hace más de 500 años, y hasta nuestros días sus numerosas variedades siguen sorprendiendo al mundo por su diversidad y exquisitez. En el Valle del Urubamba no solo se sembró en las planicies, sino también en los andenes de las montañas. Estos sirvieron no solo para ampliar el área de cultivo, sino también como centros de experimentación agrícola y para realizar cultivos especiales para la nobleza, cuyos fantásticos palacios y ciudades aún permanecen en las montañas que resguardan al río Urubamba. El río Urubamba provee a sus pueblos de tierras fértiles y extraordinarios recursos que se reflejan en la alegría de la gente. ¿Qué hay más allá, donde el río se pierde entre las montañas? Bajo Urubamba, el bosque de los misterios. Durante su largo camino hacia la Amazonía, el río Urubamba atraviesa numerosos pueblos y ciudades que marcaron capítulos importantes de nuestra historia. Ahí está, por ejemplo, Tinta, cuna de la rebelión de Túpac Amaru, y pueblos que contienen espléndidas muestras de la arquitectura mestizo colonial. A pesar del tiempo y la presión de la modernidad, los pueblos mantienen muchas de sus tradiciones milenarias, que se transmiten a través de generaciones y llenan el Valle del Urubamba de una riqueza cultural que pocos lugares del mundo conservan. Sobre las ciudades incas, construidas con enormes rocas magistralmente trabajadas, se construyeron nuevas ciudades durante la colonia. Este mestizaje creó la arquitectura de peculiar belleza que caracteriza a los pueblos del Urubamba. La actual población quechua
exhibe con orgullo la belleza y elegancia de sus trajes originales. Así demuestran que siguen siendo tejedores extraordinarios, tal como sus ancestros. Y son los jóvenes quienes mantienen más vivas las tradiciones. Cantan y danzan como el mejor tributo a las tierras donde viven, bendecidas por la generosa naturaleza y la historia. Al igual que en la arquitectura, en la música, la danza y la religiosidad, el mestizaje ha sido inevitable. Rostros europeos o de los recién llegados de otros continentes se fueron incorporando para rendir culto a antiguos dioses como el sol, el agua y la tierra. Y estos, a su vez, se fusionaron con los nuevos dioses impuestos por la conquista. A pesar de la distancia al mar, desde siempre sus pueblos le rindieron homenaje, y son los pututos el nexo que conecta a los pueblos andinos con el lejano océano. La Yacumama, la madre de todas las aguas, aguas que, al evaporarse, se convertirán en las nubes que se acumularán sobre las montañas y traerán la lluvia que recogerá el río Urubamba para regresarla nuevamente al mar. A partir de Ollantaytambo, el río Urubamba ingresa por una de las áreas más espectaculares de su recorrido, donde ya no hay espacio para que se formen valles y sus aguas se vuelven torrentosas. Un lugar lleno de naturaleza salvaje al que solo se puede llegar en tren, con lo que se evita el destructivo impacto de las carreteras. En estas montañas, que parecen imposibles de conquistar, los incas, en una muestra de lo que es capaz de lograr la voluntad humana, construyeron los más increíbles caminos. Sembraron en abismos dominados por el vértigo y construyeron una de las más asombrosas maravillas del mundo. El santuario histórico de Machu Picchu es un área de gran humedad y fuertes precipitaciones. El río Urubamba lo cruza a gran velocidad, precipitándose por sus laderas de fuerte pendiente. La humedad genera la proliferación de la vegetación y ocupa cada rincón disponible, incluso en las laderas más agrestes. En los bosques que rodean Machu Picchu, la diversidad de flora y fauna nativa es abrumadora. Aquí existen más de 400 especies de aves y alrededor de 700 especies de orquídeas, la mayoría de las cuales solo una vez al año muestran sus extrañas y bellas flores. Más allá de los agrestes cañones de Machu Picchu, el Urubamba inicia su imparable carrera hacia las selvas de la llanura amazónica.
dejando atrás la majestuosidad del nevado más alto de la cordillera de Vilcanota, el Salcantay. El río pasa por la última gran ciudad que crece en sus márgenes, Quillabamba, desde donde irá en busca de un extraordinario accidente geográfico que determinó la historia de muchos pueblos y sus migraciones: el Pongo de Mainique. Entre las últimas montañas que penetran en la selva, un profundo cañón boscoso se presenta como un portal entre el mundo andino y el amazónico. ¿Por qué este lugar fue un paso impenetrable por tanto tiempo? Al alejarse de las zonas pobladas, el río se interna entre grandes cerros cubiertos de bosques montanos, donde suele llover intensamente, agua que incrementa aún más el caudal del Urubamba. El camino río abajo es un área de escasos valles, en los que se cultiva principalmente plátano, cacao, café y coca. El último lugar habitado de esta parte del Urubamba es el pueblo Saniriato, al que se llega después de casi 10 horas de viaje en épocas de lluvia. Se encuentra en la margen opuesta del río y solo un puente colgante para peatones y vehículos ligeros lo conecta con la carretera. Saniriato es el portal de ingreso del Bajo Urubamba y desde ahí se embarca casi toda la mercadería que abastece a los pueblos ubicados aguas abajo. En épocas de lluvia, el Urubamba muestra en este sector todo el poderío de su enorme caudal. La profundidad y gran volumen de agua lo hacen navegable todo el año, aunque en temporada de lluvias, los remolinos y troncos arrastrados por las aguas revelan su peligrosidad. Toda el agua nacida en los nevados, la acumulada en los bofedales y lagunas, además de la traída por cientos de quebradas de la sierra y bosques montanos, finalmente se encuentran aquí antes de cruzar el legendario Pongo de Mainique. A lo largo de millones de años, la fuerza de erosión del poderoso río Urubamba ha logrado atravesar una cadena montañosa que impedía su paso, labrando sus rocas hasta formar un profundo y estrecho cañón. El enorme caudal del río debe pasar por esta garganta rocosa hasta ser liberado al otro lado de las montañas, ya en los dominios de las tierras bajas de la cuenca del Amazonas. En la época seca, los peligros del Pongo no son tan evidentes, y los rápidos y remolinos son fácilmente sorteables por la mayoría de embarcaciones a motor que los surcan.
Para la gran mayoría de habitantes de la zona, cruzar el Pongo es la única manera de llegar a los pueblos del Bajo Urubamba. Y esto no deja de ser muy peligroso. Para cruzarlo se necesita a navegantes intrépidos, entrenados en la experiencia de atravesar este sector, considerado uno de los pasos más peligrosos de los ríos del Perú. Las embarcaciones llevan pesados motores, además de gran cantidad de carga y pasajeros. Un solo error de navegación hará que la embarcación y su carga desaparezcan en las entrañas de este cañón de roca y aguas turbulentas. Son numerosas las historias y aventuras narradas por los pobladores y navegantes sobre el Pongo. Cruzarlo en temporada de lluvias mostrará realmente lo que significa el poder del Mainique. Al otro lado del Pongo, el paisaje cambia completamente. Las grandes montañas desaparecen y el río se hace más amplio y apacible. Sin embargo, las montañas donde se encuentra el Pongo de Mainique y los extraordinarios bosques que las cubren encierran muchos misterios y tesoros naturales aún por descubrir. El sorprendente paisaje y la peculiar biodiversidad del área sirvieron para que en el año 2004 se creara el Santuario Nacional Megantoni, que además de conservar las maravillas naturales de estas montañas, también busca proteger a los hombres en aislamiento voluntario, cuyos pueblos viven desde siempre en las entrañas más remotas de este espectacular e inexplorado territorio. El Pongo de Mainique fue un lugar sagrado para los pueblos de la selva del Urubamba. ¿Qué misterios se guardan en el interior de sus bosques? Todo esto y mucho más en el próximo episodio de Bajo Urubamba, el bosque de los misterios.